Pantalla de nada. Sí, ok. ¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a otra edición de datos. Como temas administrativos antes, el Departamento de Computación me acaba de enviar un mail sobre algunas altas y bajas. Lamentablemente no tuve tiempo, justamente como lo envió hoy, sin darle tiempo a los docentes para doble chequear, así que lo que tengo que hacer ahora es doble chequear si tiene sentido lo que mandaron o no, y en base a eso vamos a hacer las altas y bajas correspondientes en nuestro formulario y por consiguiente enviaremos los mails correspondientes. Y eso es la parte 1. La parte 2 es el enunciado del TP va a ser subido en video, no hoy, posiblemente mañana a la noche, ¿sí? Para que ya el video va a contener el enunciado que va a ser subido a la página web y el video explicando el enunciado de la primera parte del TP, ¿sí? Al mismo tiempo que lanzamos el enunciado, vamos a lanzar el formulario para que se vayan anotando en grupo, ¿sí? Para así ya para el fin de más o menos, ya los que están solos si se quieren anotar, bueno, los que están solos si quieren que les asigne a alguien random, les asigno, y los que están en grupo y quieren estar en grupo se anotan en el grupo, ¿sí? Léase, no hay ninguna garantía de los que estén random no queden solos, porque por ahí justo de esas malas ondas quede impar y bueno, así es la vida, pero vamos a tratar de que sea par. Pero bueno, no garanticemos nada. Igual sería solo uno, ¿no? Pero bueno, estadísticamente, nada. Así que nada. Bueno, dicho eso, los dejo con Jan. No sé si te querés contestar esa duda ahora o... No sé, Camila, si no viste las anteriores clases, ya hablamos un poquito al principio. Todas las fechas están en nuestro formulario de feedback, que ahí ya sabemos todas las fechas. Bien, bueno, entonces no voy a responder dudas del inicio, miren los videos y ya está. Sí, me parece que es lo más sensato. Listo. Bueno, entonces empezamos la Dale. clase de hoy. Antes, el principio lo daba Juan, lo voy a tratar de dar lo más fiel posible. Es un tema que a mí me gusta mucho, es bastante subjetivo en muchas cosas, digamos, pero bueno, vamos a estar viendo las bases de por qué queremos visualizar datos, cómo hacerlo, digamos, qué prácticas son buenas en eso, qué prácticas no son buenas. Y nada, lo primero que nos preguntamos, digamos, es por qué es necesario graficar datos, ¿no? ¿Por qué no alcanza digamos, tener los datos y calcular estadísticos o simplemente agarrar los datos y tirarlos a un modelo y predecir con eso y etcétera, digamos? ¿Por qué queremos graficar, no? Bueno, la primera razón es que acá dice, bueno, son muy importantes tanto para nuestro trabajo como para comunicarlo. Ahora vamos a ver más ejemplos de por qué son importantes para nuestro trabajo y motivos de eso, pero, digamos, una de las principales razones es para poder comunicarlo, ¿no? Que también dio un modelo, qué está pasando con un cierto problema, qué está pasando, etcétera, digamos. Nosotros vamos a estar, más que hacer papers, nosotros vamos a estar en la industria, vamos a estar hablando mucho haciendo productos y mostrándolos a clientes y mostrando cuáles son los resultados, y muchos de esos resultados van a ser estadísticos, digamos, da tan bien digamos, no es algo tan determinista, da bien en cierta cantidad de casos, da mal en cierta cantidad de casos, pasa esto para estos casos, etcétera, etcétera. Y bueno, para que eso se entienda de forma agradable, vamos a recurrir a justamente visualizaciones. Bueno, y después lo que nos vamos a encontrar es que va a haber un montón de tipos de gráficos, que ahora vamos a verlos, digamos, como la base y los propósitos de los básicos, digamos, y es importante ir encasillando cada una de las cosas que necesitamos hacer en el gráfico más adecuado y más claro para lo que queremos mostrar. Bueno, claramente nos ayuda a entender de forma eficiente los datos, también nos ayuda, bueno, esto tiene que ver también con lo que decía de que los datos son muy importantes para nuestro trabajo, ¿no? Nos ayuda a entender qué es lo que está pasando antes de empezar a armar un modelo. Un modelo es una hipótesis de la realidad que es algo que se tiene que, ya vamos a hablar más adelante de eso,
que es algo que nosotros creemos que va a funcionar, y eso lo creemos en base a una creencia previa nuestra, alguna hipótesis, y si nosotros no sabemos nada, ¿cómo vamos a construir las hipótesis sin ver qué es lo que está pasando? Bueno, comunicar de forma concisa y clara, esto ya siento que yo ya leí esto, pero siento que Juan tenía el orden más mentalmente bien, ¿no? Pero esto, digamos, es lo que estábamos hablando de que es importante comunicar resultados o no resultados, por ahí todavía no hicimos nada y queremos comunicar que este problema es muy jodido, no es muy jodido, etcétera, etcétera. Y bueno, y encontrar también, podemos empezar a graficar, por ahí tenemos una variable de interés en particular y queremos ver cómo se relaciona con las otras, de qué forma podemos explicar esa variable en función de las otras. Por ejemplo, no sé, por ahí si estamos hablando les hablo de mi dominio, queremos detectar fraude, y por ahí una de las cosas que nos ayuda a detectar fraude es saber hace cuánto el usuario está activo en la plataforma, qué tan buen usuario es, si compra mucho, etcétera, etcétera. Entonces, de repente empezamos a cruzar esas variables, a hacer gráficos, y entendemos que ese tipo de cosas va a ser importante para después hacer lo que queramos hacer, ¿no? Un modelo, lo que sea, lo que sea. Bueno, digamos, en general, este análisis que yo estoy describiendo, que es para extraer estas hipótesis principales y entender qué es lo que está pasando para uno y para los demás, es un paso que está en absolutamente todos los proyectos de Machine Learning, de ciencia de datos, o de investigación incluso, sobre todo en Machine Learning, el paso casi que obligatorio es siempre hacer un análisis, aunque sea chiquito, no importa, para entender qué es lo que está pasando particularmente, antes de ponernos a hacer las cosas que a todos les gustan, como es el Machine Learning, ¿no? Bueno, y digamos, nosotros lógicamente, si tenemos un montón de puntos con un montón de valores y números, nosotros no podemos generalmente mostrar todos los puntos. Primero porque están en altísimas dimensiones, pero además porque, digamos, es agobiante, digamos, son demasiados puntos, y aunque fueran en 2 dimensiones, ver un montón de puntitos mostrados en 2 dimensiones es muy confuso, no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces nosotros, para hacer estas visualizaciones, vamos a estar todo el tiempo agregando, por ejemplo, sacando el promedio de un número para ciertos grupos, sacando las cantidades para ciertos grupos, nos vamos a valer de agregaciones todo el tiempo para ir, digamos, planchando toda la dimensionalidad, todo lo grande de los datos en alguna cosa que podamos, en alguna como proyección que podamos comprender. Bueno, y después, esto es, sí, digamos, yo había pensado decir con esto, perdón. En realidad, digamos, sí, la visualización de datos nos ayuda, es una herramienta que está muy buena para comprender esto, lo que dice, interpretar los resultados de manera clara y fácil, y también nos puede ayudar mucho digamos, a comunicar un mensaje por ahí subjetivo incluso, digamos. Uno puede poner los datos en una cierta forma que digan cierta cosa, o elegir qué mostrar, digamos, siempre que uno está mostrando una visualización, está mostrando una parte de la realidad, y es como a fin de cuentas, como escribir, digamos. Uno siempre cuando escribe o relata algo, etcétera, está mostrando una parte de la realidad. El gráfico elige mostrar una parte de la realidad, y es una herramienta poderosísima en términos, digamos, de mostrar todos esos estadísticos, todas esas agregaciones, y comunicarlo en algo agradable. Y piensen también que nosotros estamos muy acostumbrados, seamos del ámbito, no seamos del ámbito, de ver tanto diario, de ver notas, etcétera, etcétera, a ver visualizaciones, y es un lenguaje que ya todos conocemos. Entonces no es que, además de, no sé, supongan que hago un gráfico de barras, no es que además de mostrar el gráfico de barras, le tengo que explicar a la persona lo que es un gráfico de barras. Ya automáticamente ya maneja ese idioma, y eso es algo en lo que nos podemos apoyar para mostrar resultados y nosotros mismos comprenderlo, ¿no? Bueno, esto era lo que les decía, de que no sé si estoy como no tengo la ventana, está bien, no tengo la ventana al Meet abierta, entonces tengo miedo que se me haya cortado, pero vamos bien. No te preocupes, yo te aviso y si hay preguntas te las leo. Dale, gracias. Bueno, y esto que les decía de que los datasets en general no solo son un montón de puntos, sino que están en 100 dimensiones, 200 dimensiones, 300 dimensiones. Entonces, nosotros solo podemos ver en 2 dimensiones y hasta 3, poner un gráfico 3D, ponele que se entiende. Entonces, bueno, digamos, los gráficos, nosotros no podemos entender toda esa gran dimensionalidad de variables,
Entonces, esas cosas, proyecciones que yo decía, planchar los datos en ciertos agregados y mostrarlos de una forma particular, nos va a ayudar a entender algo que de otra forma no lo podríamos entender. Y esto de que, digamos, los gráficos no son solo, o sea, muchos gráficos que se muestran en muchos medios, por ahí son solo imágenes bonitas, son un gran como dashboard de un montón de gráficos que por ahí no dicen nada, y queda muy bonito porque es como, ¡fua! Esta gente tiene todos los datos, ¿no? Es importante que las visualizaciones sean bonitas, pero es importante que tengan un propósito, digamos, no empezar a tirar como visualizaciones así, bueno, ya que hice un gráfico de barras para estos grupos, lo hago para todos los grupos, y por ahí no es interesante verlo, aunque sea lindo, aunque parezca que hicieron mucho trabajo, aunque parezca que esta persona se estudió todo, pero bueno, también es importante que sean bonitas, es muy importante que sean bonitas, porque si no la gente se aburre. Y otro detalle más, que ahora vamos a ver más adelante, es que no toda la información importante se puede, no se diría adivinar, sino como extraer del análisis estadístico. ¿Qué sería del análisis estadístico? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no en lugar de visualizar o de hacer estos bar charts o lo que sea, ahora vamos a ver más específicamente algunos casos, igual el gráfico de barras lo conocen todos, ¿por qué no directamente agarramos los grupos y sacamos el promedio nosotros y vemos los números? O por qué vamos directamente sacando estadísticos, por ejemplo, la media, el promedio, la cantidad de un cierto grupo, etcétera, y ver los números y listo. Bueno, acá les traigo un ejemplo, que es el Datasaurus, por ejemplo, es un dataset hecho para esto. Todos estos datasets que ustedes ven acá a la derecha, que están en 2 dimensiones, que tienen distintas figuras, digamos, todos tienen la misma media en X, la misma media en Y, la misma desviación estándar en X, desviación estándar en Y, y la misma correlación respecto a X y. O sea, si ustedes tienen estos datasets y sacan todos estos estadísticos respecto a todas esas variables, a sus ojos van a ser iguales. En cambio, viéndolos planchados en 2D, que ya están en 2D, digamos, está bastante sencillo en este caso verlos, porque no es que ni siquiera tuvimos que hacer un agregado más complejo para llevarlo a 2 dimensiones, ya vemos que es algo completamente distinto. Entonces, muchas visualizaciones nos permiten ver cosas que no sabríamos nosotros qué estadísticos o qué agregados elegir para entenderlos realmente. Digamos, no podemos hacerlos todos al mismo tiempo, entonces por ahí, viéndolos de distintas formas, sin elegir nosotros una estadística particular o eligiendo varias, podemos empezar a ver estas diferencias que en otro caso no veríamos. Bueno, y este dataset es más, no sé si por acá está la fuente, pero hay varios más para jugar. Incluso te deja dibujar tu propia figurita y te arma unos puntitos que logran esto también con esa figurita que armaste, me parece. Ahí está, eso, me parecía que estaba la fuente. Y ahí está lo que les acabo de decir. Bien. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es hacer machine learning con los datos, y como les decía, nosotros casi que un paso obligado, antes de hacer cualquier modelo de machine learning, va a ser hacer un análisis de los datos, ¿no? Y nosotros, como les decía, en un modelo de machine learning, nosotros lo armamos en base a unas hipótesis. Todavía no sabemos qué son esas cosas, pero a ustedes seguro ya les resuena en la cabeza cosas como, no sé, redes neuronales. Bueno, redes neuronales es un modelo matemático que por ahí para algunos casos funciona y para otros no. Entonces, ¿cómo sabemos para qué casos funciona y para cuáles no? Bueno, el hecho de decidir nosotros que una cierta herramienta funciona para un cierto problema es aplicar una hipótesis que por ahí no es válida, digamos, y muchas veces tiene que ser validada por medio de análisis, digamos, tanto en los datos que elegimos, cómo elegimos usarlos, etcétera, etcétera. Después nos sirve para ver, digamos, cuántas cosas no agradables hay en el dataset, digamos, cuántos datos faltan, qué problemas hay. Por ahí una persona que, no sé, se registró con 1000 años de edad, etcétera, etcétera, digamos. Hay un montón de complejidades que por ahí no tendríamos en cuenta para hacer machine learning si todavía no los vimos, digamos. Por ahí creemos que no están, porque creemos que están todos los datos limpios, que está todo bien, que viene todo, etcétera, digamos, y resulta que al final hay un montón de valores atípicos o relaciones complejas entre las variables. Y después lo podemos usar justamente para comunicar los resultados. Nosotros terminamos el modelo y le tenemos que decir a alguien, o sea, el modelo no es como una tarea por ejemplo, de backend, en donde decís, bueno, entonces ya anda tal endpoint o ya anda tal función, digamos, para decirlo de forma más sencilla, y la función anda o no anda, y está terminada, y la probamos, y anda, digamos.
lo que tiene el modelo es que a veces anda bien, a veces anda mal, tiene una tasa de error para unos ciertos casos, capaz para otros casos anda distinto, por ejemplo, no sé, un modelo anda muy bien para individuos de 30, 20 años de edad y por ahí anda muy mal para otra edad y demás. Y bueno, eso hay que poder comunicarlo y se comunica de la misma manera en la que también entendemos los datos que eran complejos, ¿no? Haciendo visualizaciones y mostrando, che, mira, el error para esto es tanto, etcétera, etcétera. Y el análisis de residuos, que es básicamente, bueno, ver eso, ver los errores. El caso de los residuos sería para las regresiones y predicho versus observado para clasificaciones. Bueno, acá algunos ejemplos de visualizaciones un poco desafortunadas. Acá en este caso podemos ver, se nota bastante bien que los ejes están, que no se entiende cuál es el eje básicamente. Tenemos otros, bueno, otro ejemplo Disculpe, de esto es... Sí, ¿lo puedo molestar con la diapositiva anterior? sí. ¿Qué significaba el análisis de residuos? Análisis de residuos. El residuo, yo no sé si todavía hablamos de eso. No, Eh, yo creo no. que lo vamos a hablar más adelante, no se preocupen por ahora, es un tema que tiene bastante explicación después, así que por ahora sepan que Bueno, es pero análisis. dicho de una forma sencilla, suponete que yo te predigo el valor de una casa en 1 millón y valía 2 millones, el residuo es 1 millón. O sea, el residuo es lo que se aparta de una predicción de un número, digamos. Eso, Muchas básicamente. gracias. Bueno, Perfecto. no sé si hay alguna otra duda hasta acá, si no, pongan en el chat y Jorge me va leyendo. Sí, no hay dudas. De Bueno, acá hecho, tenemos... les Sí, invito a pensar, ¿no? Si ven en el transcurso de este curso algún gráfico que no tiene sentido, que lo ven en la tele, que lo ven en algún blog, qué sé yo, mándenlo, porque está interesante estar siempre con esa mentalidad analítica, ¿no? De que lo que me muestran, si tiene sentido o no. Yo, después de dar por primera vez este curso, vi tales blasfemias en la tele, en los noticieros, en todos lados. Así que los invito a pensar siempre diciendo, bueno, esto que le falta, este gráfico que le falta. Y lo podemos charlar en el Slack. No, eso. sí, y a mí hay algo que me gusta mucho también mirar de los medios, y es que a veces las cosas se hacen bien, pero con un poco de picardía, como queriendo bardear a alguien, digamos, como cuando uno escribe una nota, lo escribe con un poco sí, con mala leche, digamos, ¿no? Sería, o sea, como que la escribe con maldad, capaz, porque es de una línea política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí con una pequeña sutileza en un gráfico se dan cuenta qué es lo que quisieron intentar, digamos, por ahí no usaron el gráfico de forma completamente objetiva, sino que cambiaron una cosita para querer decir otra cosa, y esas herramientas venden, digamos, y nosotros vamos o sea, no es que hay que mentir, digamos, pero a veces es mejor mostrar ciertas cosas de otra manera. Van a entender cómo se pueden cambiar ciertas cosas para decir algo de forma subjetiva, quizá. Bueno, pero no sé, estén atentos a eso, es bastante divertido ver cómo los medios eligen visualizar. Aunque lo hagan bien o aunque lo hagan mal, digamos. Es gente que sabe visualizar o no, pero bueno, en general lo hace bien. Bueno, De lo que aprendí es que a veces muchas visualizaciones se hacen bastante mal, pero a veces ni siquiera con malicia. Yo incluso, un data scientist de per se, también a veces a propósito, o digamos, con un bias de querer demostrar algo en particular, ya de prepo filtro un gráfico para mostrar eso sin mirar, sin tratar de simplemente inicialmente hacer un análisis, justamente el TP. Ustedes no van a decir, yo quiero demostrar esto y van a mostrar un gráfico particularmente de esto, sino lo que van a hacer es decir, ¿cómo se comporta esto? Yo así, pregunta inicial, sin una intención de demostrar nada, de manera exploratoria, no de manera demostrativa. El primer análisis que uno hace con un dataset es de manera exploratoria, no tenés que demostrar nada porque todavía no se sabe nada. ¿Sí? Esa es a veces un pequeño bias que se le da a los gráficos. No, sin malicia, ¿eh? A veces simplemente trato de ya demostrar algo sin siquiera tratar de comprender el dataset, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí en este caso no hay eje, no hay número, no se entiende qué es eso, digamos, esto es desastroso. Voy a hacer... Bueno, este tenía un eje que iba de 0 a 5 y en la misma escala de 5 a 20, ahí está, de vuelta. Acá tenemos un eje completamente cambiado y no tenemos idea, como ese eje es no lineal, nosotros esta curva que se ve horrible, no tenemos idea, que parece exponencial, como uno... Sí, Básicamente, eso dice que Estados Unidos va a morir en un mes, básicamente. Cosa que no es así, ¿no? sí, sí. Quizá en realidad
capaz está atenuado, digamos. En realidad, si se viera con el verdadero eje, en realidad se vería más empinado todavía, y acá se ve menos, porque, no, sí, exactamente, sí, porque tendría que subir. Al revés, se vería más lineal. Sí, claro, pero esta última subida de acá, no estoy usando el marcador, voy a usarlo. Esta última Habría subida que de ver, acá ¿no? sería Sí. mucho más alta, me parece, porque si esto es 0,5, 10, etcétera, 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 tipo estaría por acá. Sí. Sí, el tema es que hay que ver, los días también están raros en el Sí, eje capaz que en X. realidad todo está mal, capaz que esta curva está mal, porque quien Esta, te pone esta, mal esto esta es curva es está la haciendo la peor, curva. este es el peor gráfico de toda la historia, ¿no? Esto es cuando trataron de sacar algún gráfico así al aire y le salió mal. Sí. Bueno, acá tenemos un diagrama de Venn, nosotros no vamos a ver diagrama de Venn, pero ya sabemos qué son. Básicamente, este es un grupo, este es otro grupo, y esta es la intersección. Esa sería la lógica del diagrama de Venn, y acá vemos cómo la intersección de Esto es egoísmo un con solidaridad no diagrama de Venn. Este es Esto, un no diagrama. esto es una blasfemia. Venn se levanta de la tumba, se muere al ver este gráfico, ¿no? Yo no creo que ellos hayan querido hacer un diagrama de Venn, capaz quisieron mostrar tipo cosas buenas, grises y malas, por decir algo, pero al O sea, usar esta un estructura de algo ya testeo, conocido, uno los automáticamente respiradores desea. son... No, es que mira, Sí. tienen países de un lado, del otro Claro, lado, esto es no tiene sentido. esto es una red conceptual muy, muy interesante, se va mezclando la semántica de las cosas. Bueno, no importa. De vuelta, bueno, mala escala. Esto no tiene, ni sé qué escala es. Las fechas también van saltando. No, las fechas por lo menos van en orden. Pero sí, la escala es cualquier cosa. 4.000 es menor a 3.000 y a 2.000. Acá Felipe comenta, está al revés esa escala, ¿no? Parecería, ¿no? Que mientras más alto, más chico es. A ver, Sí. puede Y ser. aparte es como no lineal, ¿no? Como que no es lineal con la... Sí, Hermoso. No, peor, porque el 3000 está arriba del 2000 también. Así que es cualquiera. sí, es cualquier cosa. Sí. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de mal uso del color. Sería, obviamente acá no podemos, no se entiende, es muy difícil buscar cosas, digamos. No. Esto tendría que estar abajo, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Bueno, más cosas, digamos. Acá por un lado tenemos demasiados elementos. Hay una regla que a mí no me gustan mucho las reglas así fijas, pero bueno, la pueden usar de guía, que es se habla del 7 más menos 2, de si tenés más si no tenés 7 más menos 2 cosas, ya puede ser o muy poca la complejidad o demasiada la complejidad. Esto, nada, tiene demasiada complejidad, no se llega a entender nada. O por ahí sí te lo pones a ver, está buenísimo, pero lo ves y ya te cansa la vista. Es como que no tengo ganas de ver esto, no me llama la atención, no lo quiero, no me interesa. Eh, acá teníamos que se mezclaba, bueno, teníamos una mezcla, digamos, de las categorías. Esto está bien, digamos, los números también, pero mezclan, no sé, cosas como una provincia con un barrio, por ejemplo. Y nada, como que es completamente confuso porque no terminás de entender cómo agruparon esto, entonces es como que le sacás credibilidad, ¿no? Y acá tenemos otro Sí, ejemplo de... aparte también, yo digo, hay algo que de hecho me ha tocado trabajar con muchos data scientists que no entienden el concepto de un gráfico tiene que ser autoexplicativo, ¿sí? Claro. Si bien el gráfico puede estar perfecto, usó, no sé, atrás un modelo para mejorar los números, pues, genial, todo. Pero si en ese gráfico yo no veo, por ejemplo, los números, ¿no? De ese ranking de casos. ¿Esto qué es? ¿Por día? ¿Por mes? ¿Por Claro. cápita? No Sí. tengo idea, o sea, si alguien no me lo explica, este gráfico no sirve, ¿no? Y el problema es que muchos hacen un informe que solo sirve si lo juntás con el data scientist que hizo el informe. Eso es la blasfemia más grande del planeta, ¿no? Uno tiene que hacer un informe, un gráfico, que cuente una historia y no necesita el data scientist, ¿no? Es como, hiciste algo para dar una charla, pero después no es un informe, ¿no? Sí. En general, si su gráfico necesita una explicación textual para ser entendido, no está bueno. No siento que estén explicando una genialidad. Por ejemplo, están leyendo un paper y hay un gráfico que tiene una explicación súper compleja de fondo y está bueno. Bueno, pero ahí porque están haciendo una genialidad, digamos. Pero en general tienen que ser autoexplicativos lo más posible, digamos. Bueno, acá tenemos otro problema de escala. De vuelta, cosas demasiado complejas, mal uso del color. Otro detalle que les digo es que, para que lo tengan de tip, uno de cada 20 hombres no puede ver la diferencia entre no puede ver bien la escala rojo-verde. Así que intenten evitarla, digamos. Pero esto está súper confuso, esto también. Sí, de hecho, me olvidé de decir
De hecho, lo tenemos que agregar la primera clase. Si hay alguien que es daltónico, me avisa, así tenemos en cuenta su feedback para mejorar esta clase y todas las futuras. ¿Sí? Sí, sí, Nada sí. de eso. Es el tipo de daltonismo más común, por eso es como lo más fácil de acordarse, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar aprendiendo distintos tipos de lo que serían para mí como visualizaciones canónicas, las más clásicas e importantes, con distintos propósitos, y vamos a usar dos datasets. Este quedó un poco viejito, van a ser sueldos un poco más viejos, pero esta es una encuesta que se hace, creo que cada mitad de año. Esta organización CISARMI hace una encuesta de sueldos de trabajadores de IT, y les preguntan cuál es su año de experiencia, su salario bruto y neto, su país, su profesión en la industria, preguntas relacionadas al ambiente laboral, por ejemplo, si se sintieron discriminados alguna vez, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables y se puede hacer un análisis bastante interesante. De hecho, ellos siempre publican un informe con visualizaciones y nosotros vamos a estar haciendo algunas en base a eso. El otro dataset que vamos a usar, que me gusta mucho, es este es, digamos, básicamente listado de todos los Pokémones. Para el que no conoce Pokémon, los Pokémon son unos bichitos que pelean y tienen ataque, defensa, defensa y ataque especial, velocidad, altura, peso. Hay legendarios y no legendarios, etcétera, que son como los legendarios son más poderosos, digamos. Y básicamente son todos los Pokémones hasta no me acuerdo qué generación de año de la serie. Bueno, entonces los tipos de visualizaciones que vamos a ver, agrupadas por su propósito, van a ser de distribución continua, que ahora vamos a ver, bueno, ya voy a especificar de qué se trata cada uno, de distribución discreta, de relación, series de tiempo, y otros, porque bueno, hay un montón de otras cosas dando vueltas para ver algunos ejemplos. De distribución continua, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Distribución continua es que nosotros queremos ver una variable que es continua, por ejemplo, un precio, algo que está en los reales, digamos, en función de algunas otras cosas, ¿no? Queremos ver eso mezclado con otras cosas. Puede ser con otra variable continua, puede ser con una variable categórica, puede ser con una, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el precio del Titanic, de los boletos del Titanic en función de cada clase de pasaje. Este es como la carátula es como algo que se va a salir de los datasets clásicos, pero para que vean un ejemplo de esto. Y el primer tipo de plot que vamos a ver es un histograma. Un histograma se suele usar para básicamente ver cuál es la forma, la distribución que tiene una variable continua por sí misma, digamos. Entonces acá tenemos el salario mensual bruto y la cantidad de encuestados que contestaron eso, ¿no? Y básicamente con esto podemos ver cómo se van agrupando. Acá se agrupan todos acá, pero podría pasar que esto haga así y se agrupe así, etcétera, digamos. Esto nos va a dejar ver, o podría pasar incluso que, no sé, se agrupen unos acá y después otros por ahí de, no sé, otra categoría, uno podría pensar lo que sea de otro grupo, están por acá y entonces uno podría decir, qué interesante, ¿quiénes serán estos que están acá? Etcétera, etcétera. El soporte, lo que está abajo, digamos, lo que está en el eje X, siempre es una variable continua, y lo que va en el eje Y es una cantidad o algo similar. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un mal ejemplo de uso de un histograma, porque el soporte es discreto, ¿no? El mes es una variable discreta, digamos que no hay 1.5, entonces, debido a eso, vemos que, digamos, el histograma, cuando se arma el histograma, no tiene idea que su soporte en realidad es discreto, asume que es continuo porque para eso fue creado. Entonces, por ejemplo, vemos acá que hay una barra que se agrupa con el 7 entre el 7.6 y el 7. No sé, lo que sea. Se crean las barras de forma arbitraria para que ocupen el mismo espacio y hace cualquier cosa y lo hace bastante confuso. Digamos, esta barra no se entiende de qué es porque está ahí pisando al 3, digamos, y es un error bastante común cuando se usa el histograma, ¿no? Y una de las cosas que se puede hacer con el histograma es variar lo que se llaman los bins. Los bins son la cantidad de barritas que se van a mostrar. En este caso, el ejemplo que estábamos viendo eran 10 bins. Esto es 50 bins, vamos a ir viéndolo como con más resolución, con más detalle, ¿no? Y estos serían 200 bins. Y en algún punto lo que va a pasar es que el detalle nos va a jugar en contra. Van a empezar a pasar estas como cosas, y esto pasa debido a que estas barritas que están en el medio, digamos, son tan chiquitos los rangos que capaz te queda una barra de, no sé, 100.333,33 pesos a 100.300, no sé, un rango de números en donde nadie va a poner que gana eso. La gente que pone que gana 50.000, 70.000, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por ahí siempre te va a pasar en cualquier rango que una suficiente cantidad de bins te va a hacer que unas barritas sean muy improbables y van a ver esto, digamos. Hay algunas que son más comunes y después muchas otras que se quedan ahí como en el medio, va a ser como si fuera un peine, algo raro, y eso nos va a molestar visualmente y no vamos a entender qué estamos viendo, porque la persona a la que le vamos a estar mostrando esto, que por ahí no sabe que con muchos bins pasa esto, va a estar queriendo pasar, che, ¿y qué pasa que se intercalan? ¿Qué patrón interesante? Y por ahí no tiene nada de interesante. Che, Jean, acá Germán Sí, pregunta, sí. vendría mejor un gráfico de barras clásico, ¿no? Podríamos nosotros agrupar esto por barras, por rangos que nosotros elijamos y usar un gráfico de barras, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es discretizar la variable continua. Discretizar variables continuas está bueno cuando nosotros por ahí no queremos tanto detalle porque el problema es más simple, ¿no? Si nosotros estamos viendo distintos, no sé, supónganse que estamos viendo los carritos de compra que se llevan gente en un negocio y queremos estudiar el monto de la gente que se lleva esos carritos. Por ahí solo para el análisis nos interesa saber quiénes se llevan más de 5.000 pesos y menos de 5.000 pesos y por razones de marketing segmentamos así a la población y entonces como todo marketing se maneja con esos rangos, a mí también me conviene comunicarlo con esos rangos porque es como algo que ya hacemos en la empresa o porque es más fácil verlo así o es una simplificación, digamos. Pero bueno, entonces ahí nos quedan las dos opciones. Nosotros podríamos discretizar esto, el tema es bajo qué rangos, ¿no? Porque nosotros al discretizar variables estamos aplicando una hipótesis que es propia nuestra, ¿no? Y entonces por ahí nos hace perdernos de alguna relación interesante porque nosotros ya elegimos los rangos. Por ahí nosotros elegimos el rango de 0 a 100.000 y más de 100.000, por ejemplo, y ponemos dos barras así, pero por ahí pasa algo súper interesante de 0 a 100.000, re interesante con la forma de la distribución, y nos lo estamos perdiendo por haber aplicado esa hipótesis de que esas barritas eran interesantes. Y buenísimo. Y también pregunta, o sea, la pregunta en realidad era para el anterior gráfico, pero igual me parece muy interesante analizar esto también, lo que estabas diciendo, ¿El de anterior que, existe? Ah, para este. Ah, sí, sí, para este, claro, porque el soporte ahí es discreto. Ya vamos a ver que el gráfico de barras es un gráfico de soporte discreto. Sí, sí. Bueno, de paso les expliqué algo de esto, ¿no? De la discretizar, no discretizar. sí, de hecho es muy importante y eso permite distinguir la diferencia entre hacer un gráfico de barras y hacer un histograma, ¿no? Si tenemos Claro. un eje X que está en orden, por así decirlo, y tiene una cierta cardinalidad, por ejemplo, los salarios, que son muy variados, ¿no? Necesitamos sí o sí, a priori, un histograma, al menos que querramos, como dijo Jan, aplicar algún buquetizado, alguna separación adrede, pero que ahí no estaríamos mirando los datos en crudo, ¿sí? Elian pregunta, ¿qué serían los bins? Bueno, eso es algo que entonces no lo dije también, perdón. Los bins son la cantidad de barras. Acá hay 10. Entonces, básicamente agarra el mínimo, el máximo y dice, voy a dividir todo en 10 barritas. Es como que, en realidad, el histograma está discretizando, pero automáticamente en barras uniformes, digamos. Entonces dice, bueno, la primera barrita entonces irá de, no sé, 20.000 a 70.000, la segunda y así. Son la cantidad de barritas. Entonces, de vuelta, a medida uno agrega bins, ve más detalle. Está viendo con más resolución las cosas. Bueno, Agustín entonces dice, se puede decir bucket también, ¿no? Bucket. bucket, sí, sí, sí. Pasa Sí, que sí. sí, no sé por qué se llama beans en realidad. Realmente no sé Las tampoco. librerías, creo que Las más librerías lo llaman beans. mayoritariamente, las librerías lo llaman beans, así que nosotros diremos beans hasta que las librerías digan otro nombre y nosotros diremos Claro, otro nombre. claro, exactamente, sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, estábamos con este problema, ¿no? Que nosotros queremos mucho detalle, un detalle casi completo, y a medida que aumentamos los beans, esto nos va dando cosas raras, digamos, barritas raras, no entendemos qué está pasando. Entonces ahora, para solucionar eso, nace lo que es el density plot. Básicamente, el density plot lo que hace es es como si agarrara esto con un montón de bins y le pusiera una manta encima. Entonces, nos deja ver un montón de detalle estando suavizado, digamos. Nos deja ver una versión continua y suavizada de todo el espectro con mucho detalle. Y básicamente, bueno, acá sigue estando en el eje X, sigue estando el salario, la variable continua, y acá, digamos, la altura y justamente significa qué tan común es eso. Este número que está acá, lo voy a mencionar como cosa anecdótica, pero ustedes no hicieron prueba, básicamente es la probabilidad de que ocurra este valor. Entonces, si ustedes saben de probabilidad, esto es una densidad, esto se integra desde acá hasta infinito y suma 1 porque la probabilidad tiene que sumar 1, una cosa así es. Pero para los que saben de prueba es eso, digamos, básicamente. Entonces, esta probabilidad que está acá en el eje Y
no se entiende nada. ¿Qué me significa a mí 0,0000, esto que es 1 por 10 a la menos 5? ¿No? Es como molesto, ¿no? Entonces, si yo le voy a mostrar esto a alguien, por ahí se queda mirando demasiado esto y crea alguna otra cosa y entonces, no sé, es confuso. Entonces, básicamente lo que podemos hacer con esta densidad es, bueno, esto de que es poco interpretable. Al hacer este gráfico ganamos detalle en la forma, pero además perdimos, fíjense que perdimos las cantidades, algo interpretable. Entonces, si esto no se entiende, lo sacamos. Todo lo que no se entiende, lo sacamos, porque nosotros no queremos tener que andar explicando eso, digamos. Esto ya como que se explica por sí mismo, no se entiende. Esto es más común, esto es menos común, etc. Bueno, acá hay otro problemita que nos introduce el density plot, y es que acá lo que vemos es que al parecer hay gente que cobra 0. ¿Cómo puede ser eso? ¿Alguien habrá contestado que cobra 0? Bueno, nada, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el density plot? Es que el density plot, básicamente al poner esa manta, los bordes le quedan suavizados de una manera que por ahí no refleja la realidad. El density plot no sabe que abajo de 0 no hay nadie. Entonces, para el density plot, esa manta que haga esa curva tiene sentido, porque acá era muy probable y acá es menos probable, entonces tiene que estar esta suavidad al terminar, pero que nos hace ver valores raros, digamos. Entonces, bueno, es esto. Básicamente, otra cosa que podemos hacer para que se entienda más es arrancar el gráfico en 0. Bien, bueno, igual Jorge me dice si hay alguna duda. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde nos vuelve a pasar lo mismo. Es la distribución de los puntos de ataque de los Pokémon en general. Y ahora vamos a ver otro tipo de gráfico para ver distribuciones continuas, pero para eso vamos a necesitar un par de números, un par de cálculos que vamos a necesitar para armar esta visualización. Ya vamos a ver ahora un ejemplo de cada cosa. Pero la media básicamente es el promedio. La mediana es el valor que está en la mitad de la población. O sea, que es un valor que supone que sean los sueldos. Es un sueldo tal que la mitad de las personas está de este lado y la mitad de las personas gana más que eso. La mitad gana menos y la mitad gana más, básicamente. Los cuartiles son los valores que hacen, es como la mediana, pero en lugar de dejar a la mitad de un lado y de otro lado, ahora igual vamos a ver un ejemplo. El primer cuartil deja. El primer cuartil es tal que el 25% de la población gana menos que eso y el 75% gana más. El segundo es lo mismo que la mediana y así. Y el rango intercuartílico es el rango entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Igual ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, supónganse que esta es la población de salarios de la gente, ¿no? Entonces, hay dos que ganan 50.000, hay uno de 100.000, otro de 120.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la media? El promedio, básicamente. Entonces, hacemos el promedio, nos da 135.000, fácil. La mediana, fíjense que separa, hay 4 de este lado y 4 de este lado, es 125.000 en este caso, se toma como, tomás los dos que dividen esa frontera y tomás el promedio entre los dos. El cuartil 1, acá hay un detalle de cómo se calcula, porque los cuartiles se pueden calcular hay un detalle, y es que en realidad cualquier número que esté entre 50.000 y 100.000 es un cuartil 1, porque cumple la condición de que divide a la población de la manera que queremos. Deja un cuarto de este lado y 3/4 de este lado. Entonces, hay varias formas de calcularlo algorítmicamente. En este caso, este cuartil lo calculé con NumPy y nada, la otra vez surgió la duda de cómo se hacía eso y acá hay un detalle de la cuentita. O sea que no es necesariamente la mediana de la mediana el cuartil. O sea, si tomás la mediana y después a una mitad le haces la mediana, no sería el cuartil. En realidad la mediana también puede ser cualquier número entre este y este. Digamos, la mediana también cumple la misma condición. Entonces, okay. Sí, en realidad la mediana de la población, sí, la mediana de la mediana uno podría pensar, sí. Sí, lo que pasa es que la mediana es un número y no existe mediana de la mediana porque ¿qué es la mediana de un número? No es como que... Claro, no, quise decir la mediana... Pero sí. Sí, de la quise decir la mediana de una mitad que separa la mediana, sí. Exactamente, sí, eso es cierto. Esa es una buena forma de verlo. Y la mediana también puede ser cualquier, digamos. Sí, no necesariamente es, en realidad sí es porque, digamos, de vuelta, puede ser cualquier número. Entonces, cualquier mediana ahí nos sirve, y acá también cualquier mediana nos sirve. Pero bueno, hay ciertas formas de calcularlo, ciertas reglas de cómo se hacen esas cosas, y las librerías a veces lo implementan de forma distinta, sobre todo para los cuartiles, no tanto para la mediana, que en realidad tiene su forma estandarizada. Pero bueno, cuartil 2 es la misma mediana, o es otra, no importa. El cuartil 3 es ese de ahí, básicamente nos deja un cuarto acá, 3/4 acá, y el rango, bueno, este es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3.
El rango intercuartílico es este rango que está acá, que es básicamente el 50%, como que está, no sé si más probable, pero que está en el medio, digamos, sería. El 50% más común. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a hacer lo que se llama un boxplot. Entonces, acá estamos viendo de vuelta. Esta es una simplificación o sea, el boxplot es una manera de ver las variables continuas de forma mucho más simple, con algunos estadísticos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos, no? Este es de vuelta el salario, y lo que vemos acá, esta raya del medio, fíjense que es más difícil de leer ¿no? Es la mediana, básicamente. Estas rayas de acá son el cuartil 1 y el cuartil 3. Esto, que está acá en verde, es el rango intercuartílico, todo esto que está pintado. Y estos bigotes, se les dice, que van acá y acá, son un mínimo y un máximo. Que no hay regla fija para calcularlo, digamos, cada librería por ahí lo hace distinto, hay algún par de formulitas dando vueltas, yo no me acuerdo cómo se calcula pero como no hay definición fija, tampoco nos interesa tanto, pero básicamente es en base a estos numeritos que están acá, lo que el plot considera que sería normal desviarse, ¿no? Entonces, si vos te pasás de estos bigotes para este lado, para este, y ya sos como un punto raro, digamos. A efectos de lo que sea, del cálculo digamos. Muchas veces se hace, por ejemplo, cuartil 3 más rango intercuartílico, que en este caso no es porque quedaría acá eso, ¿no? O sea, esto sería cuartil 3, que es esta barbita de acá, más esta distancia, o sea, sería algo así, y se pone acá el bigote. Pero Matplotlib no lo hace así, no me acuerdo cómo lo hace. Y estos puntitos que están acá son básicamente, bueno, ¿qué es todo lo que se sale de los bigotes? Y voy a decir que esos son outliers, son puntos raros, y te los voy a poner como puntitos por separado, ¿no? Que por ahí no son raros, es un criterio arbitrario de cómo hace esto la cosa, ¿no? Pero bueno, básicamente así se lee un boxplot. Es bastante más complejo, por ahí no es para el público general, digamos, pero a nosotros nos puede llegar a ayudar. Y una de las mayores utilidades para las que se usa un boxplot es que el boxplot es muy buena. El boxplot resume bien, de forma muy sintética, muy resumida, una variable continua, y entonces cuando nosotros queremos comparar una variable continua en función de otra cosa, por ejemplo, acá queremos ver los puntos de ataque por tipo de Pokémon, si es legendario o no es legendario. Al tener, digamos, nosotros acá introducimos otro elemento, ¿no? Entonces estamos aumentando la complejidad del gráfico, y como aumentamos la complejidad del gráfico, podemos llegar a querer disminuir la complejidad de cómo se ven estas cosas, para que sea menos pesado de entender. Entonces, nada, digamos, simplificar esto nos permite por ahí meter otros elementos más complejos. No sé si me explico bien. La alternativa es básicamente, por ejemplo, acá vemos los puntos de ataque por tipo de Pokémon, es dibujar un density plot para cada valor categórico, por ejemplo, en este caso, que podrían ser muchos, por ahí son 10 valores categóricos. Imagínense ver 10 de estos, lo que se llaman violines, ¿no? Estos se llaman, por eso se llama violin plot. Por ahí es muy confuso, son un montón de figuras que parecen mantarrayas, todas agrupadas. Por ahí esto es mucho más claro y más conciso, a pesar de que, nada, nos deja ver mucho menos detalle, ¿no? Acá lo que se ve, acá adentro, fíjense que este también está bastante cargadito, hay un mini boxplot. Esta es la mediana, este es el rango intercuartílico, acá está el bigote 1, el bigote 2, y acá hay otro mini boxplot, ¿no? Y de vuelta, el violin plot va a suavizar los bordes y darnos a entender que hay puntos de Pokémon con puntos de ataque menores a 0, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son como los trade-offs que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir estas alternativas. Bueno, ahora vamos a ver gráficos de distribución discreta. Acá, por ejemplo, tenemos uno de barras, pero básicamente en donde cada porcentaje de la barra muestra una proporción que tiene esa categoría. En este caso, tuviste ajustes por inflación en 2019. Bueno, esta proporción de la barra no tuvo, esta proporción de la barra tuvo una, la mayoría tuvo 2, 3, más, etc. Bueno, no hay etcétera, es más. Y bueno, y acá tenemos lo mismo, pero visto en un clásico pie chart. Los pie charts son bastante... Esto es algo que siempre digo, que hay un libro muy famoso y que habla de los pie charts como algo muy malo, porque dice que no podemos distinguir bien el arco entre los ángulos. Yo creo que, digamos, hay otros estudios que dicen otras cosas, pero además lo que tiene, y acá siempre Jorge me interrumpe y da su opinión, y está buenísimo, porque es como que nos peleamos,
pero yo creo que lo que tiene el pie chart de bueno es que es como el primer gráfico que uno hace. Uno, no sé, en el secundario, cuando le enseñan a hacer Excel, primer año te dicen, bueno, hace un gráfico de torta de tal cosa, o está, algo que uno está muy acostumbrado a ver. Entonces, es algo muy familiar, capaz más familiar que esto, capaz más familiar que un gráfico de barras incluso. No funciona tan bien si hay muchas categorías, porque ya no se puede distinguir mucho cuál es más grande que otra. Por ejemplo, ya acá entre 1 y 2, no saben, bueno, sí, se renota que 2 es más grande, pero imagínense que hubiera menos diferencia, y bueno, es como más difícil. Y bueno, el ángulo en sí nos confunde un poco, pero bueno, nada, son un poco de... Hay un rant ahí contra el pie chart, y a mí no, yo no estoy tan de acuerdo. Bien. Ahí voy a hablar yo, como siempre hablamos. El pie chart es una porquería atómica, ¿sí? Porque hay, como dice Jan, ¿no? Quiero remarcar solo cuando sabemos que hay una distribución grande, una diferencia grande entre dos clases, por ejemplo, 2 y 1, donde se ve claramente la magnitud de diferencia, sirve el pie chart. Después, cuando tenemos muchas clases o las diferencias no son tan importantes, el pie chart no sirve, ¿sí? Y de hecho, vamos a corregirlo en el TP, de que si usan un pie chart en un caso donde haya muchas clases, o las 2 clases, o 3 clases, o las clases que haya, no tienen una magnitud significativamente visible en el pie chart, pie chart no es el IDE, ya estoy mal, la vamos a poner como incorrecto. Y ahí la opción más decente, que es no sé, para mí el gráfico de barras es una opción bastante intuitiva. No hay que explicarle mucho a una persona de cómo entender un gráfico de barras. De hecho, para mí, ninguna de estas dos opciones es la correcta para graficar estos valores, ¿no? El gráfico correcto sería hacer un gráfico de barras común, donde ya tenemos las magnitudes en forma de barra, y el ser humano de forma horizontal puede comparar muy fácilmente las magnitudes, ¿sí? Entonces, de hecho, yo estoy seguro que si, no lo tenemos acá ya, ¿no? El gráfico de barras de esto. Sí, es lo que sigue ahora. Ok. Vamos a ver que se ve claramente y sin lugar a dudas la diferencia de magnitud, ¿sí? Entonces, a priori la respuesta es, por default, no usen nunca un gráfico de torta, ¿sí? Un pie chart, ¿sí? Al menos que la magnitud sea muy distinta y quiera mostrar el punto, ¿no? De que hay, no sé, 90% versus 10, entonces un gráfico de torta ayuda a mostrar eso. Y por ahí un gráfico de barra entre 2 clases, ¿no? Que no causa semejante impacto, ¿sí? Pero digamos que la regla genérica es, a priori, no usen PyChart, al menos que no sean muchas clases y la distribución las magnitudes sean realmente distintas. Sí. Si a alguien le Porque interesa... encima, para que es una idea, entre 1 y 3, ¿sí? Vemos el gráfico de torta, yo realmente no estoy seguro por cuánto, digamos, imaginemos que tenemos las que están al lado, ahí se pueden comparar, pero después, entre todos versus todos, tampoco sirve, ¿sí? Así que el default sería el gráfico de barras y el gráfico de tortas cuando ya la distribución es fácil de leer, ¿no? Perdón, Nada. ¿cómo se llama el gráfico que está ahí a la izquierda, el que es ese? Sí, es como, no sé si tiene un Creo que nombre. se llama Stacked Bar, algo así. Exactamente, Stacked Bar Plot, sí, Gracias. perfecto. Sí, tenés como verticales y horizontales. No sé por qué lo pusieron horizontal, muy raro. De hecho, Porque es una para mí sola estos barra. dos Es una gráficos... sola barra. ¿Cómo, perdón? Lo hice yo. Porque es una sola barra. El Stack Bar Plot a veces se muestran distintas barras, en este caso como es una sola, la puse horizontal. Ok. Estos dos gráficos para mí no me gustan, yo iría por el simple gráfico de barra. Que sea simple no quiere decir que sea malo, ¿sí? No. De hecho, las buenas prácticas dicen, mientras menos, comillas, tinta uses para explicar tu gráfico, mejor, ¿sí? Y un gráfico de barras incluso la podemos simplificar, digamos, es bastante simple en ese aspecto. Ahí quiero hacer, digamos, la clásica réplica que siempre te hago. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y eso digamos, del uso de tinta y particularmente de las proporciones en el PyPlot, viene de un libro que se llama Tufte, que es muy conocido para visualizaciones, y al fin de la clase hay una fuente que es una charla de una que es la directora de visualización del Washington Post, me parece, que básicamente dice que no encontró fuente científica de eso que dice en el Tufte, y se abre como un debate, digamos, si les interesa.
ese video y el tufte está bueno, digamos, como por si les interesa ver más de la teoría. Sí, yo me voy más a la experiencia empírica, ¿no? Yo veo este gráfico de barras y me lo ponen al lado de un gráfico de torta y me es mucho más fácil siempre ver, entender el gráfico de barras, entender las magnitudes que ponerme a entender un gráfico de tortas. Así que por default, traten de no usarlo. Y lo más importante, digamos, siempre que elijan estas cosas es usar el sentido común, ¿no? Digamos, ¿es esto lo mejor que puedo hacer? Ustedes, de alguna forma, se van a dar cuenta si es esto tan claro, no tan claro, para qué casos, para no qué casos, digamos, hay un montón de grises. Y bueno, en general, lo mejor para mostrar este tipo de cosas, como decía Jorge, suele ser lo clásico, un gráfico de barras. En este caso tenemos, por ejemplo, la cantidad de encuestados en el eje Y y básicamente la categoría en el eje X. Bueno, acá la barrita con la cantidad. Pero también podríamos tener el porcentaje, por ejemplo, o sea, la cantidad relativa. Y bueno, también podríamos poner, no lo pusimos acá el numerito, pero podríamos poner el numerito arriba, podríamos ponerlo adentro. Sí, justo había una pregunta de Lucas, era si le pones números, ¿no? Supongo que venía a la gráfica de torta y a esto. Digamos, de torta, claro. Yo creo que en todos los casos, si le pones información, siempre igual de todas maneras va a quedar más entendible el gráfico de barras. Sí. De todas formas, por default, ¿no? hablando de la filosofía del tufte, de usar la menos tinta posible, por ahí lo que diría el propio autor es que en realidad, en lugar de hacer un gráfico para esto, hagan una tabla. Hagan una tabla con los números y listo. Porque eso usa menos tinta, ¿no? Esa es otra cosa que se puede hacer. Pero bueno, no. Sí, en realidad el libro de Tufte decía que podés sustituir el gráfico de barras con un palito. Claro, para disminuir la cantidad de tinta. Obviamente va a un extremo, pero lo interesante es que con muy poca tinta se puede seguir representando esa información que se quiere mostrar. Obviamente no hay que llevarlo al extremo, esa menos tinta no es verdad, ¿viste? No es una opinión del autor, en mi opinión. Claro. Sí, doble opinión. El teorema del uso de tinta para comunicar. Exactamente, no está demostrado, como dice Jan, es una opinión empírica de esa persona, y esto también es una opinión empírica de la clase, que lamentablemente, como soy el profe, se va a evaluar de esa manera. Cabe. Bueno. Bueno, entonces podemos acá poner el porcentaje, mostrar los números. Podemos con los gráficos de barras dividir por grupo. Por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad de aumentos que tuvieron los designers contra los project manager, que eran los que más diferencias tenían. Y también poner el porcentaje y nos permite fácilmente comparar que, bueno, los project managers salieron beneficiados contra los diseñadores, por ejemplo, en este caso. Este es un gráfico muy poderoso. De hecho, les recomendamos ver si en algunos casos tiene sentido usarlo en el PP. Este tipo de gráfico es muy interesante porque permite agregar otra dimensión, comillas, o dimensión de información, una tercera dimensión, por así decirlo. No solo el eje X e Y, sino también estamos dividiendo dentro del eje X por otro dato más, ¿no? Sí. Y muy importante el elegir, o sea, aprovechar que pueden elegir colores y por ahí, no sé, como cuando elegían o sea, todos le asignamos un color a las palabras, como cuando elegían la carátula de matemática en el colegio decían es rojo, no sé, por más que no tenga sentido, digamos, pensar y también que tengan buen contraste, que no sean parecidos, que no sean, como el caso de los años que vimos, que eran todos colores parecidos, que no se entendía nada, tratar de aprovechar que lo pueden elegir al color y casi siempre elegirlo, tratar de elegirlo, y elegir lo que más adecuado sea para comunicar, digamos, para la categoría que quieran usar. Por ejemplo, bueno, acá... Sí, de hecho... Esta en realidad es una paleta que, esto está mal hecho, esto es mi culpa. Generalmente se suele usar azul-rojo para malo o bueno, digamos, justamente por lo que les decía del daltonismo. Es algo que hay que tratar de evitar y la pifié ahí. Pero bueno, sí, yo, en mi opinión, no es accidental. Acá de alguna manera estamos usando un degradé, ¿no? De rojo a verde, que representa como una información adicional. De hecho, no es fundamental que esté, pero ayuda al entendimiento, ¿no? Hay veces pequeñas cosas que podemos hacer en un gráfico que marcan la diferencia de calidad. Este es un caso. Acá, tranquilamente podrían haber usado colores random, pero se eligió usar un degradé que tiene sentido. En el siguiente, por ejemplo, Jan, si querés pasar a la siguiente, acá se utilizó dos colores opuestos o realmente distintos, ¿no? Para permitir comparar dentro de esta categoría de Designer y Project Manager, poder hacer una comparación visual, ¿sí? Y de hecho, no tendría sentido usar el mismo color
Claro. Supongo, un ejemplo incorrecto, vamos al extremo incorrecto, sería usar el mismo color para las dos barras dentro de cada categoría principal, ¿no? Para dar un ejemplo así Sí, de error. bruto, sí. Sí. Bueno, y este es lo que nos preguntaban cómo se llamaba, que es básicamente Stack Bar Plot. Esto es bueno, acá nos salimos de los datasets que dijimos, pero es básicamente para el primer cuatrimestre que tuvimos, qué tanto les gustó la teórica de distintos temas, y de vuelta usamos el rango de colores que no hay que usar. Esto lo debo decir cada clase, lo tengo que corregir, ya la próxima lo corrijo. Bueno, Evo, pero tiene sentido, el verde era muy bueno, Claro, acá bueno, pero también tendría que ser azul, y muy mal el rojo. Y bueno, y acá tenemos las proporciones y podemos ver muy claramente qué clases estuvieron buenísimas, qué clases más o menos, etcétera, digamos, lo que queramos quiero ver. aclarar que, de hecho, todavía no recalculamos la del pasado, pero ya a priori nos da mejor en las que Sí, tienen acá rojito. este rojo que se ve fatal acá es Pude, un color muy fatalista. pudimos dormir, digamos, después Sí. de corregir esos. Bueno, otra forma de dividir, como es, proporciones, es por medio de un trimap. Un trimap básicamente es, en este caso, vemos el presupuesto nacional y vemos que toda esta área, que representa el 43,78%, es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representante por tal monto, y así las distintas áreas, digamos, y lo que tiene este es que, a ver si puedo compartir esta pestaña en su lugar. Ah, excelente lo que hace, pero me encanta. A ver si carga. Me parece que la VPN... Igual, yo solo estoy viendo la diapo compartida. Ah, sí, ahora estás viendo la diapo. Sí. Ujú. No cambió. Ah, bueno, para ahí está. Igual no me está cargando. A ver, Ok. presupuesto Sí, abierto. yo Ahí está. también veo solo. Ahí se ve, Ahí ahí se está. ve. Ahí se ve. Bien, Ahí se bien, ve. bien. Entonces, yo quiero ir al año 2021, por ejemplo, y veo lo presupuestado. Bueno, acá lo cambiaron, se ve horrible esto. ¿Qué hicieron? Bueno, y veo las áreas distintas. Esta IBA es horrible. Pero bueno, entonces voy al Ministerio de Trabajo Social y Empleo y Seguridad Social. Bueno, no dice nada. No me deja... Ah, ahí está, qué boludo. Bueno, entonces acá tenemos la distinta proporción y no me deja entrar. Antes me dejaba. Lo que tenía esto de bueno es que antes vos entrabas al Ministerio de Educación y eso hacía Sí, era sumas interactivo. y te mostraba el 100% del Ministerio de Educación y las distintas áreas del Ministerio, y ya no lo Fíjate, hace. fíjate ese otro cuadrado, porque había áreas que no se podían abrir y otras que sí. A ver, voy a poner el del año pasado, que seguramente no lo cambiaron. Ah, sí, cambiaron toda la eBay. Estoy haciendo clic en todo, No tenés ¿sí? ningún plugin que esté bloqueando. No creo. No, lo cambiaron. Lo cambiaron básicamente. Bueno, Bueno, pero rompieron el trimap. rompieron Genial. el trimap que estaba muy lindo, vamos a buscar otro. Pero una de las ventajas que tienen estos trimaps es que pueden ser interactivos. O sea, uno aprieta acá y ya ahí está viendo el 100% en área de lo que sería el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y puede bajar todo lo que quiera y explorar muy cómodamente. Está muy bueno para ciertos casos muy particulares. Bueno, gráficos, ahora vamos a pasar a otra categoría. Son gráficos de relación. Básicamente tenemos dos variables, discretas, continuas, lo que sea, y queremos ver cómo se relacionan entre sí de alguna forma particular. En general vamos a estar hablando de variables continuas para este caso. Acá tenemos un ejemplo de que tiene que ver con, vieron ustedes correlaciones espurias, me parece, o no sé si, no me acuerdo ya si lo vieron todavía o no, pero Sí, sí, bueno, lo acá vimos la primera clase teórica. bueno, este es un tipo de gráfico de esos muy especial, que no tiene un nombre particular, pero básicamente compara los doctorados en sociología con los space, ¿cómo es esto? Los lanzamientos al espacio de cosas no comerciales, o sea, del Estado seguramente, y cómo se correlacionan, o sea, esto es claramente una correlación espuria, pero al ponerlas las dos en un eje, fíjense que a cada una le da un eje, de tal forma que la forma de uno se parezca a la forma de otra y correlacionen de una forma que tenga sentido, ¿no? Y acá, obviamente, los ejes de años, no, en este caso son iguales. Nada, es un ejemplo de gráfico de relación. El primer gráfico de relación que vamos a ver es el scatterplot, que tiene que ver con, básicamente, dibujar los puntos en un mapita, en donde en este caso para los Pokémon tenemos los puntos de defensa y los puntos de velocidad, y podemos ver si se relacionan de alguna forma particular. Vemos que es medio, o sea, en este caso ambos ejes, para el scatterplot, ambos ejes tienen que ser continuos y tienen que tener una buena granularidad, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora vamos a ver un mal ejemplo de esto.
Entonces, bueno, lo que podemos hacer con los scatterplot nos permite hacer este tipo de, este plot grande, que es como un plot de relaciones que nos muestra la distribución del ataque, de la defensa y del peso, y los cruces de todas esas variables entre sí. Y bueno, vemos que en este caso por ahí el ataque se relaciona un poco con la defensa, y nada, a ver si algo se relaciona con el peso. Bueno, el peso pareciera no tener mucho que ver con nada, pero nada, nos permite ver... Para que se den una idea, ¿no? Una relación 1 a 1, una correlación 1 a 1, debería ser una recta, ¿sí? Claro. Con alguna pendiente, pero una recta en sí, ¿sí? Mientras, y la perfecta, ¿no? Y obviamente sabemos que estamos en el mundo de data scientist, no vamos a conseguir jamás ese tipo de gráfico. Lo que vamos a conseguir es una nubecita que ahí podría haber algún patrón. Por ejemplo, arriba a la izquierda podríamos llegar a ver una recta así media vertical para arriba, más a la derecha, perdón, arriba a la derecha. No sé qué variable es, habría que ver, es tipo el defensa peso. contra el ataque. Sí, el ataque más o menos. Sí, y de hecho no necesariamente tiene que ser una recta en todo el tramo, sino que puede haber una relación en un cierto intervalo y después dejar de existir o cada vez ser más difuso, como se ve ahí. Podría ser una relación que no es una recta. Por ejemplo, podríamos ver una parábola muy clara, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Cualquier relación se puede dar de estos puntos. No es una herramienta para sacar la relación real, sino es ver si de casualidad se puede ver una relación con el scatterplot que ya podemos sacar una conclusión inicial de forma muy barata. Sí, este es el tipo de cosas en el que sabés bien cuando las cosas, digamos, cuando, bueno, estas variables no tienen sentido, pero todas las cosas que tienen sentido y todas las cosas interesantes que se pueden dar son ilimitadas. Y te vas a dar cuenta cuando las veas, digamos. Es como, mira, hay 2 grupos acá y acá, hay 4 grupos, uno acá, otro acá y otro acá y otro acá, etcétera, etcétera. Cualquier cosa puede pasar con esto y puede ser algo muy interesante a la hora de entender cómo resolver un problema, cómo se comporta un problema. Bueno, y acá vemos como algo más que se le agrega al scatterplot, que es un regression plot, es básicamente lo mismo, el scatterplot, pero con la regresión de cuadrados mínimos dibujada encima, para entender, digamos, esta regresión tiene una pendiente que dice, bueno, qué tanto aumenta los puntos de ataque en función de los puntos de defensa, ¿no? Para que nos diga un poco más la orientación de eso, básicamente, que es lo que Jorge decía de la recta. Acá tenemos, yo les hablé de la granularidad, y acá tenemos un ejemplo muy confuso. Yo pongo el salario neto en función de los años de experiencia. Los años de experiencia es una variable que a priori podría ser continua, pero en términos si yo te dejo un campo libre en un cuestionario, vos no vas a poner que tenés 4,33 años de experiencia. Entonces, acá hay algunos loquitos que ponen algún valor raro, pero no es algo común, ¿no? Entonces, como toda la gente va a redondear eso de alguna forma, este eje, a pesar de que la variable semánticamente es continua, porque los años es algo que conceptualmente es continuo, no va a ser lo suficientemente continuo como para que este gráfico nos sirva, digamos. Entonces este gráfico se va a ver así raro. No vamos a tener una cosa agradable, una nube de puntos que nos permita ver mucho. Nosotros no sabemos qué está pasando acá adentro porque básicamente es una recta eso. Bueno, eso. Bueno, esto lo acabo de decir, todo esto es lo mismo que acabo de decir. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? Bueno, acá podemos discretizar esto y los valores que están raros, redondearlos para abajo, para arriba, pero discretizarlo de tal forma que, estos son los casos borde en donde acá sí conviene discretizar. También acá un histograma se vería horrible sobre solo los años de experiencia. Entonces, podemos discretizar esto y hacer el boxplot para ir entendiendo, y ahí sí podemos ver que en función de los años de experiencia, como bueno, de a poquito va, sobre todo en los primeros años, va aumentando el salario neto, ¿no? Y hay algunos outliers acá que bueno, este de acá será, y no sé, bueno. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros queremos ver, nosotros estamos tratando de ver gráficos de relación, ¿qué pasa si queremos entender el sueldo en función de los años de experiencia y la profesión, por ejemplo? Las dos cosas a la vez. Ya estamos agregando bastantes elementos visuales. Bueno, acá lo que podemos recurrir es a un heatmap. Entonces, un heatmap básicamente agarra 2 categorías, en este caso variables categóricas. Acá lo que hacemos con los años es discretizarlos entre grupos más de un año, 1 y 3 años, 4 y 6 años, más de 6 años. Y la profesión, que es categórica de por sí, y en el medio, estas celditas tienen un color que a más intenso es, más salario neto tenemos. Y acá tenemos al costado la referencia de la barrita. Entonces vemos que
Los que ganan más son los managers y directors con más de 6 años de experiencia. Y bueno, y así, no sé, los arquitectos, bueno, obviamente nos damos cuenta cómo el gradiente va aumentando hacia los años de experiencia. Y bueno, como algunas profesiones de base, por ejemplo, manager, ganan más y son los que terminan ganando más después también para más de 6 años, ¿no? Bien, hasta acá. No sé si tenemos... Bueno, igual Jorge me avisa, siempre digo lo mismo. Bueno, y básicamente eso es un heatmap. En este caso, fíjense que lo que está acá en la celda, acá en la celda hay un montón de salarios, en esta celda, por ejemplo. Alguien que gana 50.000, otro que 100.000, otro que etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que esta celda hacer que sea un solo número. Y entonces estoy obligado a tomar algún estadístico para cada uno de estos grupos. En este caso, yo elijo tomar la mediana. Estadístico o agregado. Ustedes lean, el agregado y estadístico son lo mismo. Entonces, yo hago el agregado de la mediana, podría ser el promedio también, el agregado del cuartil 3, lo que yo quiera podría mostrar en estas celdas, pero estoy obligado a resumir a todas estas personitas en esta celda en un solo número. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora los gráficos que se suelen usar para series de tiempo. Este es un ejemplo muy clásico, ahora también se puso, sobre todo con las cripto, se puso de moda invertir, ver las velitas, acá hay un soporte, acá hay una resistencia, qué divertido, estoy jugando con plata. Bueno, estas son, por ejemplo, el valor de las acciones de Google. Básicamente la velita es, creo que era cuánto subió o bajó, en este caso estaba acá y subió en este periodo. Y acá tenemos en porcentual, me parece, cuánto subió o bajó, y bueno, qué sé yo, podemos ver que está subiendo esta acción, y con esto podemos ver un poco más. Es un gráfico bastante cargado, pero es un ejemplo como de carátula que le quería dar para los gráficos de series de tiempo. El más básico de todos los gráficos de serie de tiempo es un gráfico de líneas, todos lo conocemos. Esto es, por ejemplo, el interés de búsqueda del término cuarentena para el año 2020, según Google. Y acá tenemos que es el 1 de marzo y de repente, ¿qué es una cuarentena? Estamos en cuarentena, cuando termina la cuarentena, qué sé yo, toda la gente buscando qué es cuarentena, ¿no? Y acá lo tienen desde el, bueno, sí, de 2020, pueden verlo acá con este link. Pueden buscar también otras cosas y van a ser todos estos line plots. Acá interés es un número que Google elige, del 0 al 100, y no sabemos qué es un secreto de ellos. Pero bueno, básicamente tenemos eso. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que nos cuestionaríamos si es un mal ejemplo, ¿no? Entonces tenemos en el eje Y los puntos de ataque, y en el eje X la generación de Pokémones. Digamos, lo que suele pasar acá es que en el eje X hay algo que es continuo, o que tiene la suficiente granularidad como para mostrar algo agradable acá, ¿no? Entonces, acá en generación tenemos algo que es discreto, ¿no? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no hay generación 6.5. Sin embargo, el gráfico está comunicando un valor para la generación 6.5, ¿no? Y esto puede estar bien, a ver si hay alguna... Claro, acá está, mira esto. Digamos, esto uno podría pensar, bueno, che, está mal porque me está comunicando un valor para algo que no existe, pero también por ahí la intención de la persona que hizo este gráfico es por ahí que se pueda ver este avance, porque por ahí, no sé, Pokémon Pokémon fue revisto en la generación 1, en la temporada 1, después en la temporada 2, y en la temporada 3 fue un desastre, y entonces dijeron, vamos a meter Pokémon súper repulenta para la generación 4, así lo ve un montón de gente, y entonces, mirá cómo aumentó. Y digamos, si viéramos solo estos puntos, por ahí no podríamos apreciar también el grado de esta pendiente, ¿no? Esta pendiente nos está hablando de crecimiento, un crecimiento en el tiempo, en esto que son las temporadas de Pokémon, que más allá de que no existe la serie 3. La temporada 3.5, la generación 3.5, por ahí nos interesa verlo. Bueno, esto que a veces puede no tener sentido. Y entonces introducimos... Sí. Jan, ¿te puedo hacer un pequeño comentario? Sí. Es como dice Jan acá, ¿no? Esto ya es una cuestión de aplicar sentido común, si lo ven que explica más que el hecho de que teóricamente estamos entrando en una zona gris de si está bien o está mal, ¿no? Y eso ya es cuestión de cada caso por particular. Nosotros lo mencionamos porque es importante saberlo, y es importante cuándo saber usarlo y cuándo no, ¿no? El único caso que acá no tendría, ¿alguien me puede decir el único caso que acá no tendría ningún sentido usar este tipo de plot? Acá igual al mismo tiempo comento, Elian dice, ¿esto puede ser un bar plot también? Sí, tranquilamente, podría ser un bar plot. Tranquilamente. La pregunta es, ¿ustedes, podría pasar acá algún caso en especial enfocándonos en el eje X que no tenga sentido
usar este gráfico? De hecho, que dé información incorrecta, sí, o que dé a entender una cosa que no tiene sentido. Se lo pregunto a ustedes si lo responden en el chat o... Agustina dice que sean grupos de edad, por ejemplo, versus salario. No necesariamente. Agustín dice que no sea temporal. Exactamente, Agustín, pero hacerlo más genérico todavía. No necesariamente temporal. Martina dice relacionar la continuidad. Exactamente. ¿Qué sería? Ahí está. Elian dice datos ordenados. Sería al revés. Que el eje X no tenga un orden. ¿Sí? Claro. Que el eje X no sea... Acá ya muchos tiraron una palabra similar, ¿no? Continuidad, que no sea temporal, que el eje X no tenga orden. Si nosotros usamos esto con valores del eje X, por ejemplo, categorías, ¿sí? Que no tienen relación de orden, por ejemplo, no sé, gente que le guste el azúcar y gente que no le guste el azúcar, ¿no? Que no hay una relación de orden, y graficamos un plot con una línea, eso debe entender que entre que la gente que come azúcar y la gente que no come azúcar hay una relación de... Y podría haber gente que en el medio que come y no come azúcar. Bueno, justamente acá, digamos, hay gente que come. Digamos, no, bueno, digamos que no. Pero se entiende el punto. Digamos. Son gráficos de series de tiempo, digamos. Y acá también quiero contestar la pregunta de... Porque dijo, podría ser un bar plot, ¿no? Podría ser un bar plot, pero, digamos, vos lo que estás queriendo comunicar con un line plot es que lo que está acá abajo avanza en el tiempo. Con un bar plot, por ahí se pierde el significado de que, o sea, uno no sabe qué significa la generación. Por ahí no sabe que la generación 1 pasó antes de la 2. Y si te muestro un bar plot, uno por ahí piensa que las dos pasaron en simultáneas, porque esto es como un tipo más. Y en realidad, yo acá quiero hacer énfasis en que el tiempo avanza en este sentido y está ordenado en este sentido. Entonces, como la generación es una variable temporal, puedo usar un bar plot, pero estoy perdiendo el tiempo, digamos, y por ahí quiero usar el tiempo. Por ahí no me interesa el tiempo, pero bueno, no importa. Pero sí, se puede usar, pero acá estamos queriendo decir otra cosa, digamos. Entonces, ¿qué gráfico tenemos de serie de tiempo cuando queremos usar una variable discreta? O sea, un tiempo discreto. Bueno, tenemos lo que se llama el lollipop plot, en donde básicamente tenemos una rayita y un puntito, es que vemos básicamente una serie de tiempo discreta, ¿no? No hay rayita entre estos. Y nada, la diferencia entre esto y esto es más una decisión subjetiva de por qué uno quiere comunicar esa pendiente, y si tiene sentido comunicarla, entonces la usamos también. Bueno, acá tenemos un mal ejemplo de lo que decía Jorge. Esto es algo que pasó no me acuerdo en qué informe, en qué universidad, pero ponían algo así, digamos, comparaban las universidades y las ponían con un gráfico de series de tiempo. Esto me lo inventé yo, pero porque me lo acuerdo y no pude encontrar nunca más ese informe. Pero básicamente tenemos el promedio de los egresados por universidad, y en la serie de tiempo viene la UBA, después el IVA, la UTN, y la UADE no tiene sentido, porque no hay un avance en el tiempo hacia ese sentido, digamos, no hay un orden. Tampoco en este caso tiene sentido un lollipop. Acá sí estamos forzados a hacer un gráfico de barras porque el lollipop está pensado para series de tiempo. Por más que esto pueda ser visto como una barrita, es confuso, digamos, porque se suele ver en series de tiempo discretas. Nada, estos son los casos en los que estábamos diciendo. Acá no hay una ordinalidad en este eje, ni tiene nada que ver con tiempo, ni avance hacia el futuro, ni nada. Profe, ¿podría volver a explicar, por favor, el lollipop, cómo funciona? Sí, el lollipop básicamente, o sea, no sé, ¿o sea, está familiarizado con Pokémon? Sí. Perfecto. Entonces, de vuelta, la generación 3.5 no existe, y el lollipop lo que hace es, entonces, en lugar de la mediana unirla, la mediana la muestra como un puntito. Entonces, para la generación 4 es esto, y en el medio no hay nada, no existe. La generación 3.5 no muestra eso. Básicamente es eso. No sé si me explico. Sin embargo, al mismo tiempo trata de comunicar que hay una relación temporal en el eje X, ¿no? Claro, ese es el hecho de haber elegido un lollipop, que es un gráfico para series de tiempo, nos hace pensar cuando vemos esto, que esto es una serie de tiempo, ¿no? Entonces, si esto no podía estar bien porque esto no es una serie de tiempo, esto, entre comillas, tampoco, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, está bien. Alguien que lo ve puede interpretar esto como barritas, pero no es lo ideal, digamos. No es lo ideal. ¿Bien? No sé si contesté tu duda. Sí, gracias. No se usa siempre con la mediana, ¿no? O sea, en ese No, particular se usa.
claro, digamos, yo estoy, como esto es un grupo, cada vez que estoy con un grupo me estoy obligado a hacer algún agregado. Acá sí, acá use mediana y acá use promedio, y podría haber, si el punto tuviera un número fijo, podría haber usado un número fijo también, sí. Lo que sea que tenga, que pueda usar, ¿no? Perfecto, gracias. Por ejemplo, bueno, este caso que es el interés a lo largo del tiempo, y no tenemos idea ni lo que es el interés, básicamente. Bueno, y hay otros plots, acá hay una galería a la que voy a ver, compartir esta pestaña en su lugar. Acá hay unos ejemplos de gráficos hechos con Python, podemos ver algunos interesantes de distribución. Nosotros usamos los mismos tipos. Por ejemplo, el Ridgeline es un gráfico en donde, a ver si acá tenemos un ejemplo. Tenemos la temperatura en función del mes, y básicamente es como un violin plot cortado al medio, y que tiene muchas categorías. Entonces es muy bueno porque te da como una sensación de profundidad. Para este caso está buenísimo. Fíjense qué bonito lo que consiguió con esto. Ay, para, no lo estoy mostrando. Ahí está, porque abrí una nueva pestaña. ¿Ahí se ve? Sí, justo comentaban eso, ahora se ve. Perfecto. Es como un violín plot cortado al medio, y esta sensación de que uno está arriba del otro nos da como una sensación de como de profundidad, que es cheto, está lindo, digamos, está bonito. Esto podría aparecer en cualquier lado, como algo bonito. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? Tenemos el Hitmap, ahora voy a abrir varios y voy compartiendo pantalla. Correo, esto es de correlación, digamos, básicamente, a ver si encuentro uno. Bueno, es este que vimos acá, que nos va mostrando distintas relaciones. Correologram parece que se llama. En las librerías no se llama así, pero bueno. Y acá tenemos, por ejemplo, tenemos un scatterplot. Esto que se llama Hexbin, que son como unas celdas como de panal de abeja. El histograma para estos grupos. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que sería la densidad sobre este histograma. O sea, este plot de densidad es como lo que es el density plot al histograma, digamos. Como que suaviza todo esto para que las celdas me queden más suaves y poder verlo con más detalle. Nada, hay muchas cosas acá. Circular bar plot, esto se ve horrible. ¿Qué puede ser esto? Series de tiempo, string graph, bueno, hay un montón de cosas. A ver, ¿qué es el circular bar plot? Para organizarme un poco. Bueno, no sé qué tan claro es esto. Pero bueno, existe y nada. Bien por quien lo inventó. Agustín pregunta, son siempre en 2D, ¿no? Bueno, no. A ver, vamos a ver algún ejemplo en 3D. Digamos, a ver. El scatterplot Digamos, se puede hacer en hay, 3D. hay un porqué, vamos a aclarar, hay un porqué, uno a priori siempre lo va a elaborar con 2D, es porque queremos que esos gráficos eventualmente, si queremos, se puedan imprimir y que no depende de la ilustración que estamos viendo para, o en un PDF o lo que sea, ¿no? Cuando Sí. tenemos un medio masivo, ¿no? Pero hay gráficos que son 3D, que son animados, necesitan un poquito de cuidado a lo de qué usamos, qué herramientas, y es un poquito de mantenimiento de un entorno donde se corren esos gráficos, pero tampoco es tan complicado usarlos y crearlos. Claro, pero y aún, digamos, no siendo interactivo, digamos, o sea, está bien, esto está bonito, qué sé yo, pero es como que te requiere, no importa que también lo hagamos, no importa si somos Maulhar con el 3D o lo que sea, digamos, requiere como un esfuerzo mental más pensar en entender, digamos, porque nosotros vemos en 2D a fin de cuenta, y esto es lo que nuestro cerebro está completando. Entonces le agrega un grado de complejidad a la cosa, que nos puede hacer que se deje de entender lo que queríamos mostrar. Bueno, acá está el diagrama de Venn, hay muchas cosas, ¿no? Más material, este es el video que les decía, que dice, che, el bar plot está bueno, como que da un montón de estudios de papers con cosas estadísticas de pruebas en personas, y este es la otra fuente, que es el Tufte. Y nada, eso sería, bien, nada, eso sería, pueden verlo en las diapos. Estamos hasta acá. Creo que nunca lo dimos en tan poco tiempo y nunca lo dije tan lento. Ya nos vamos perfeccionando, ya me parece que Sí, le vamos agarrando el me hilo. gustó, fluyó muy bien esto. Sí. ¿Hay alguna duda que quieran evacuar antes del intervalo? Sí, ¿qué tal? Yo no entendí muy bien por qué en el gráfico de las universidades, o sea, los grados por universidad, se usa un lollipop y no un bar No, plot.
No se usa un lollipop, no. A ver, ahí. Justamente no se usa un lollipop. Está mal usar un lollipop porque el lollipop, Carlos, ¿qué hace el lollipop? ¿Para cuándo se línea de usa? tiempo en caso de que sea un tiempo Exactamente. discreto. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí dice mal ejemplo. Wow. Le voy a poner una cruz encima. Pero sí. Sí, poné carita, un emoji triste, algo así Sí, para. es triste algo. Los dos son malos ejemplos. ¿Sí? Perfecto. Acá hay otras preguntas. Flightplot 3D, sí, ese es bastante confuso. Ahí dice arriba Lollipop, mal ejemplo. Igual. Claro, sí, pero bueno, Sí, digamos, igual, voy pasando rápido y no pero está a ver, gráfico. estamos en la clase de visualizaciones. Tenemos Claro, que tal cual. a veces poner un título. De hecho, el título dice por ahí, ejemplo mal de no sé qué cosa. Y hay que reforzar ese texto a veces para que no dé a Claro, posible una carita triste, malinterpretación, porque ¿no? por ahí, nada, iban viendo que por ahí, aparte yo iba siguiendo un patrón, les mostraba un mal gráfico y la alternativa buena, y en este caso les mostré 2 malos gráficos. Nada, 2 caritas tristes. Sí, o podemos poner a Drake haciendo así, o hay que ver cómo le lavamos el cerebro eventualmente. Sí, de acá dicen un Hitman tiene 3 dimensiones, claro, bueno, sí, tiene como una profundidad, que es lo que nosotros vemos, profundidad o fuerza de color. Y bueno, creo que no sé si hay otra pregunta. No. Yo me gustaría ver cómo esta clase va evolucionando a través del tiempo. Para mí, dentro de 5 años, 6, ya estoy tipo tirando cualquier cosa. Con los lentes de realidad virtual, va a estar interesante cómo visualizar gráficos caminándolos o algo así. Todavía estamos muy lejos, pero va a estar interesante ahí cómo, Sí. ¿no? A mí me parece No, a mí me interesante. parece que es como una sobrecomplexización, qué sé yo, no sé. Sí, No sé, no sé. vamos a ver. El tiempo lo dirá. Hay algo que es muy divertido de las cosas 3D en realidad virtual, es que si nosotros en 2D podemos ver en 3D, mirando en 3D, por ahí podemos ver en 4D. O podemos por ahí interactuar en 4D, no sé, hay Claro, que ver. sí. Obviamente el file gráfico de barras va a estar presente siempre, en cualquier dimensión, es la mejor. Dicho eso, ojo, una cosa es lo que nosotros recomendamos inicialmente para hacer análisis, pero en TP les vamos a pedir que usen no solo gráficos de barras para todo, porque si no, vino un componente pedagógico acá de tratar de obligarlos a, viste, luchar con distintos tipos de gráficos y aprenderlo. No vamos a pedir que usen todos porque tampoco tiene sentido, pero que varíen un poquito. Lo vamos a detallar un poco a medida que pasen las materias. Hitman Verdad, también en la puede vida ser en real el sí TP. Sí, sí. podemos ver en 4D. Fíjate que si yo te hago el clásico ejemplo de la evolución, te hago la figura en 3D de cada uno de los eslabones que evoluciona, vos en tu mente transformás eso que está en 3D en tiempo, tipo, y lo ves en 4D. Es difícil de explicar, pero Mind blowing. digamos, si yo No, puedo después, proyectar por ahí, 3D en 2D, imagínense. o sea, si yo en una pantalla cuadrada puedo mostrar 3D en algo, con una escultura puedo hacer algo 4D. Pero Imagínense nosotros después nuestros podrías. ojos nos siguen viendo en 2D, digamos. ¿Cómo? Nuestros ojos nos siguen captando en 2D, digamos. Sí, obvio, pero digamos, en tu mente, digamos, yo no puedo dibujar 3D en 4D en un pizarrón, pero sí si hago una escultura, por ahí puedo dibujar 4D. ¿Me explico? Y tu mente lo va a completar eso. O sea, yo no tengo forma en la pantalla hacer algo 4D, pero sí por ahí si hago una escultura, o sí por ahí si te pones unos lentes de realidad virtual y vas caminando y viendo algo, no sé. Si nos ponemos empíricos, un gráfico es un medio para transmitir información, ¿sí? Nada más. Bueno, sí, es flash, no importa, era algún detalle de... Y lo que Jan dice que es muy interesante, que si creamos una dimensión, ese ancho de banda de transmitir información puede aumentar, ¿sí? Después Claro, pongámosle el nombre que querramos, sí. pero el ancho de banda podría aumentar, ¿sí? Es como tener una mejor conexión a internet. Bueno, si no hay más dudas, corto la grabación a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, listo, ya está, no mentira. Ay, yo tengo Nadie. Ok, bueno, voy a cortar la grabación.